El enunciado del ejercicio dice el reductor de velocidad para el engranaje del tornillo sin fin, ¿verdad? Tampoco hay que entrar en técnicamente qué es eso, ¿verdad? Pero nos dice que tiene un peso de 500, de 300 newton y el centro de gravedad está localizado sobre el eje X en X igual a 200 milímetros y pide reemplazar el peso y no, un ratito. Bien, ahí creo que se puede ver sin problema, ¿verdad? Voy a leer el enunciado y arrancamos con la resolución de este ejercicio. Bien, el enunciado dice el reductor de velocidad para el engranaje del tornillo sin fin, que es básicamente una máquina o algo por el estilo, pero nos muestra en este sistema que existen varias fuerzas actuantes. Nos dice que el elemento de esto pesa 300 newton y nos pide y nos dice que su centro de gravedad está ubicado en X igual a 200 milímetros sobre el eje X, que el eje X básicamente es esta línea. Pide reemplazar el peso y los pares indicados por un sistema torsor, un esquema de fuerza y momentos que son paralelos. Y pide especificar el eje del paso del torsor. En este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de fuerzas nosotros tenemos? Tenemos dos pares. ¿Qué quiere decir? Que existen dos fuerzas de momento actuantes. Por la unidad de medida nos damos cuenta que es momento porque siempre es fuerza por distancia en términos de la unidad de medida, ¿verdad? Pero para nosotros la indicación de que es un momento es que existe la flecha del vector, pero también existe este indicativo de rotación. Entonces, esta fuerza que está indicada en esta dirección es una fuerza de momento también. Entonces hay una fuerza de momento que está actuando en este punto, que voy a llamarle punto A, y también uno está actuando en el punto B. Pero aparte de eso nos dice que existe un peso de este elemento, y este peso está actuando obviamente de manera vertical y que es igual a 300 newton. El punto de aplicación, sí, Alexis. No, me marcó nomás, profe. Ah, ok. En este caso, entonces, el punto del centro de gravedad está ubicado a 200 milímetros sobre el eje X y donde este es básicamente el centro de gravedad de aplicación del peso. Entonces, tenemos un sistema donde hay una fuerza de traslación, que es básicamente una fuerza, el peso del elemento, y dos fuerzas de momento, actuando en dos puntos diferentes. No sé si alguien tiene una consulta o yo no estoy escuchando. Ahora, nosotros este sistema, lo ideal es para trabajar y para reducir a un sistema torsor. El primer paso es reducir el sistema a un punto conocido. Es decir, que nosotros busquemos un punto de referencia, no importa cuál sea ese punto, pero reducir este sistema siempre a un sistema donde exista una resultante y un momento resultante. O sea, el sistema relativamente simple de inicio. ¿Cuáles son nuestras condiciones para estos casos? Para hallar la resultante hacemos la sumatoria de fuerzas de traslación iguales a la resultante y para la sumatoria de momento hacemos sumatoria de distancia vectorial fuerza. Y ahí ya tenemos esos valores, o sea, no nos complicamos en nada en ese sentido, sino que más que nada buscamos un punto de referencia y a partir de ahí ya tenemos nuestro sistema mucho más sencillo. Si hay 20 fuerzas, entonces, bueno, sumamos todas las fuerzas, hallamos la resultante. Y después hallamos el momento de cada una de esas fuerzas y hallamos el momento resultante en relación a un mismo punto. Por ejemplo, yo voy a tomar en este caso, o al menos yo suelo tomar siempre, en relación al origen. ¿Por qué? Porque ya sabemos la coordenada del origen que es 0, 0, 0 y los vectores de posición para la sumatoria de momento, porque siempre se tiene que tomar como referencia el punto de aplicación de la fuerza, o sea, el punto de referencia y el punto de aplicación de la fuerza como el vector de posición para la sumatoria de momento.
Entonces en ese caso es mucho más fácil porque directamente las coordenadas del punto ya son el vector de posición, pero eso vamos a ver en un ejercicio diferente a este. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de traslaciones que nosotros tenemos en este ejercicio? ¿Cuántas fuerzas de traslación tenemos acá? Para este caso nosotros tenemos una sola fuerza de traslación, que es el peso. Después el resto son fuerzas de momento que no pueden entrar en la ecuación de fuerza de traslación, porque el efecto que ellas generan son efectos de rotación. Entonces, nuestra fuerza de traslación, voy a hallar el vector peso, que como ven coincide con la dirección opuesta al eje positivo y, entonces puedo decir que el vector peso es igual a 0, 0, menos 300 newton. Entonces, yo hago la sumatoria de fuerzas. Voy a hacer un poquito menos zoom. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas igual a mi fuerza resultante. Entonces, en este caso, la única fuerza que yo tengo es la del peso. Entonces, automáticamente puedo decir que mi resultante del sistema de fuerzas es igual al peso, que es 0, 0, menos 300. Ya hallamos uno de los elementos. Profe, Sí, si tu peso no sería 0 menos 300 0 en dirección de sí, menos i. cierto, cierto, cierto. Me equivoqué con Z. Gracias. Voy a cambiar. Menos 300, 0. Entonces acá sería menos 300, 0. Ya no hay otra fuerza de traslación, entonces dejamos en esa fuerza como la fuerza resultante. Una de las cosas que olvidé de repente explicar es que la resultante también es una invariante. Es decir, cuando ustedes un sistema que tiene muchos vectores reducen a una resultante, esa resultante siempre es igual independientemente a qué sistema nosotros pasemos. Es decir, pasamos del sistema 1 al sistema 2, del sistema 2 pasamos al sistema 3, pero la resultante se mantiene con el mismo valor, ya que obviamente la fuerza resultante ya define un único vector de todos los anteriores. Entonces la resultante es igual para todos los puntos de referencia que nosotros tomemos. Entonces voy a hacer ahora la sumatoria de momento, sumatoria de vector de posición versus fuerza o vectorial fuerza, y esto va a ser mi momento resultante. Caso de los momentos libres o los momentos que ya son vectores momentos, como el caso de este 22,5 y el de 5 newton metro, nosotros lo que tenemos que hallar son los vectores y poder expresar esos vectores de manera a que puedan sumarse directamente. No hace falta que multipliquemos por un vector de posición, porque al ser momentos, voy a llamarle a este momento A, pero momento B, y este va a ser el momento A. El momento A, por ejemplo, es paralelo al eje Z, entonces yo puedo escribir de manera vectorial este momento como 0, 0, 22,5. Y la unidad de medida es newton metro. El momento en B es paralelo al eje Y, entonces puedo escribir este vector como 0, 5, 0 y su valor de unidad de medida es newton metro. Entonces esos dos vectores ya directamente se pueden sumar entre sí. Ya no tengo que multiplicar por un vector de posición porque son vectores ya establecidos en una dirección específica. Entonces, en este caso, el único vector que sí puede generar un momento teniendo en cuenta su posición es el vector peso. Entonces, ¿cuál es el punto de aplicación de ese vector o cuál es el vector de posición que tendría que tomar? El vector que parte del origen y que va hasta el centro de gravedad. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de gravedad? Y me dice que está sobre el eje X, entonces voy a tomar 0,200. Entonces
tomo 0,2 para que trabaje en metros, ya que esto es 200 milímetros. Entonces tengo las coordenadas de este punto. Y hallar el vector de posición, porque esto tiene que ser un vector de posición, desde el origen hasta el punto del centro de gravedad, básicamente me da las mismas coordenadas del centro de gravedad nomás. Es decir, no, esa es la ventaja de trabajar con respecto al origen primero, porque todos los puntos que se referencien desde el origen hasta un punto dado tienen los valores de las coordenadas de ese punto dado nada más. Entonces, mi suma vectorial ahora, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a mi momento MA, que habíamos visto que era igual a 0, 0, 22,5, más mi momento MB, que es 0,50, más mi momento generado por la fuerza P. Entonces, en este caso nosotros utilizamos la expresión vectorial o el producto matricial para hallar los vectores, y acá nosotros colocamos primeramente en la segunda línea las coordenadas del vector de posición, o sea, las componentes del vector de posición, y en la segunda línea las componentes del vector fuerza. Y tengan en cuenta ese orden porque esa es la forma en que tenemos que resolver siempre que trabajemos con producto vectorial. Entonces el producto vectorial se va a obtener con esta expresión que está acá, que es lo que hacíamos en geometría analítica. Entonces ahora sí van a tener que aplicar estrictamente esto, ¿verdad? Si bien pueden aplicar la regla de la mano derecha, a veces uno por intuición trata de considerar una dirección, pero se termina equivocando. Mi recomendación es trabajar siempre de manera matricial, entonces la va a ser mucho más sencillo. Bien, ¿cuál es el criterio para hacer, en este caso, por ejemplo, la determinación de los dos primeros no hay problema, ahora se pueden sumar entre sí, pero en este caso para hallar, por ejemplo, las componentes de este vector, voy a colocar otra vez acá abajo, 0, 0, 22,5 más 0, 5, 0 más, y acá voy a hallar las componentes del momento generado. Para hallar la componente respecto al vector y, lo que yo hago es el producto cruzado de tapar esa fila, tapar esa columna, y después multiplico los elementos en esta dirección. Tomo 0 por 0, ¿verdad? Después tomo el producto de 0 por menos 300, que obviamente me va a dar todo 0 también. Un ratito, ¿verdad? Entonces, la componente en el eje X del vector momento es 0. Para el caso de las cotas, se tapa la fila, se tapa la columna, y también hago el producto. Solamente que en este caso tienen que recordar que cuando hacemos producto vectorial de esta manera, yo tomo en cuenta esta dirección, es decir, tomo primero este por este y después le resto este por este. Porque en el caso de la componente J tenía en cuenta el tema de los cofactores y cosas así, pero es más que nada recordar ese producto vectorial y la dirección que se tiene que tomar en cuenta para hallar la componente. Y en este caso entonces el producto va a salir 0 también. Y en la componente J tapo fila y columna donde está ubicado la J y hago el producto sí en esta dirección primero. 0,2 por menos 300 y después hago la diferencia con el producto de estas dos diagonales. Y ahí por ejemplo da 0,2 por menos 300 es 0,2 por menos 300 es menos 60. Entonces, aquí tengo que resalté, menos 60. Y esa es la componente eh, del vector momento generado por la fuerza peso. Y ahí sí ya puedo sumar todos los vectores, ¿verdad? Ya son todos vectores momento, entonces la componente en X es 0, la componente en Y es 5 y la componente en Z es menos 60 más 22,5, menos 37,5. Y ese es mi momento resultante. Entonces, mi sistema ahora de tener un vector de traslación y dos momentos
aplicado sobre él, ahora se reduce a un sistema de este tipo. Resultante igual a 0 menos 300, 0, y el momento resultante que es 0, 5 menos 37,5. Pero tenemos siempre que indicar en relación a qué punto está, ahora en relación al punto O. Y a partir de ahí hacer lo que pide después el ejercicio. Esto no es todavía un sistema de llave de torsión. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros no tenemos dos vectores que sean paralelos. Un sistema llave de torsión es aquel donde obviamente el sistema tiene que ser un sistema donde la resultante y el momento actuante tienen que ser paralelos entre sí. Y acá nosotros vemos que esto no puede ser paralelo a este porque acá tiene componente de 0 y acá tiene un valor distinto de 0. Pero se entiende este primer paso, se entiende lo primero que hice. Sí, profe. Bien, entonces ahora yo voy a reducir sistema torsor. ¿Cómo reduzco esto? Y en este caso lo que hago es hallar el valor del vector M1. Como le dije, el vector M1 se obtiene bastante sencillo porque es la proyección del vector M1, o sea, el vector resultante sobre la resultante. Y básicamente se obtiene con esta expresión, por el vector R. Entonces, ¿cuál es el módulo de mi resultante? Yo puedo hallar acá cuánto es el módulo de mi resultante, que es básicamente 300. Si la resultante es más complicada, entonces no hay problema, pero acá el módulo de la resultante por suerte es fácil de calcular. Y calculamos el producto escalar entre el vector momento, 5 menos 37,5, escalar la resultante, menos 300, 0, sobre el módulo de la resultante al cuadrado y después lo multiplicamos por el vector resultante. En este caso entonces el producto escalar es 0, este por este, que es 0 por 0, después es menos 300 por 5 y después es 0 por menos 37,5. Entonces es menos 5 por 300 sobre 300 al cuadrado por el vector resultante y esto me da un valor de menos 5 sobre 300 por el vector resultante que es 0 menos 300, 0. Entonces puedo escribir que mi momento M1 es un vector que tiene componentes 0, 5, 0 newton metro. Entonces mi nuevo sistema ahora, ¿cómo se escribe? Se escribe con la misma resultante, 0 menos 300, 0, pero con el momento M1 ahora que es un momento paralelo al vector resultante. O sea, son colineares. No quiere decir que tengan el mismo signo en la componente, sino que sean con la misma relación de proporción entre vectores. Y esto está en relación al punto O'. Es un punto diferente ya al punto O que nosotros establecimos que es el origen. Ahora hay un punto diferente donde actúa el sistema de la resultante y el momento mínimo o momento M1. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros nos especifica hallar el sistema o reducir el sistema a un torsor, pero nos pide especificar el eje y el paso del torsor. ¿Cómo nosotros hallamos el eje? Hallar el eje del torsor. Para hallar el eje nosotros tenemos que hallar primeramente el momento M2. Y el momento M2 es más que nada el momento resultante que teníamos hace rato menos el momento M1. Entonces nuestro momento M resultante era 0, 5,
menos 37,5 y voy a restarle a este menos 0, 5, 0. Mi momento M1. Entonces mi momento M2 sale 0, 0, menos 37,5. Nada complicado. Hasta allá ya es solamente el momento residuo, el momento sobrante o momento perpendicular a mi resultante de fuerzas, mi fuerza de traslación. Y para hallar el eje, lo que yo le dije es justamente el momento M2, nosotros igualamos a R o' vectorial resultante. El vector de posición R o O' tendría que ser el vector de posición que va desde O hasta O', ¿verdad? O'. Que básicamente es la diferencia de las coordenadas de O' menos O. Entonces yo le voy a considerar que el punto O' tiene coordenadas X y Z, puntos cualesquiera. Entonces voy a establecer eso. Mi momento M2 es 0, 0, menos 37,5. Y acá yo tengo que establecer entonces un producto matricial I, J, K. Tengo que colocar siempre las componentes del vector de posición, que en este caso es X y Z, y las componentes de la resultante, en este caso es 0, menos 300, 0. Esto representa la ecuación del vector, o sea, la ecuación del eje del torsor. Generalmente salen tres ecuaciones, donde sobre cada ecuación hay obviamente dos incógnitas. Generalmente tener una expresión, voy a escribir acá rápido. Por ejemplo, sale A1 igual a es dx más ci, después el valor A2 sale di más e por z, ¿verdad? Un coeficiente, y el valor A3 es igual a fx más g por z, y esto representa una terna de planos. Es decir, cuando yo aplico este producto matricial, yo voy a igualar componente a componente. La componente X que salga de acá, voy a igualar la componente X que salga de este producto vectorial. Y eso hace que se generen tres ecuaciones. Yo con dos de esas ecuaciones ya puedo calcular los puntos que yo necesito. La tercera ecuación es más que nada como una verificación. ¿Por qué? Porque estos tres planos se intersectan sobre una misma línea. Espacialmente hablando, quiere decir que existen dos planos, ¿verdad? Esos dos planos se intersectan entre sí y esa línea de intersección es el eje. Ahora, ¿qué pasa con el tercer plano? Y el tercer plano es básicamente un plano que pasa también por ese eje. Solamente que en ese caso no nos sirve de nada si nosotros con dos de los planos ya conocemos la dirección de este eje. El tercero básicamente tiene que verificar nada más esa última ecuación. Con las coordenadas, por ejemplo, si yo acá determiné el valor de x, saqué el valor de y, saqué el valor de z con estas dos primeras ecuaciones, con la tercera ecuación lo que hago es verificar que salga el valor A3. Más que nada. Pero muchas veces en los ejercicios ya establece cuál es la dirección que nosotros buscamos. Nos pide, por ejemplo, saber cuál es el eje del paso del torsor, o nos pide, por ejemplo, que el eje corte al plano XZ o un plano coordenado. Entonces, prácticamente una de las coordenadas ya es conocida para nosotros. En este caso, al hacer el producto matricial, ya tenemos esto es 0, 0, menos 37,5. Voy a hacer el producto de las componentes. La componente en X es más 300 por Z. La componente en Y es 0. Y la componente en K es menos 300x. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo voy a igualar componente a componente. Yo sé que 0 es igual a 300 por z, entonces puedo ya saber cuánto vale z. Quiere decir que vale 0, que es la coordenada un punto del eje, porque obviamente al ser un eje puede tener infinitos puntos.
la otra componente, en y yo no puedo sacar nada, y en x tengo acá la igualdad de menos 300 por x igual a menos 37,5. Entonces, si yo hago la relación de menos 37,5 dividido 300 es igual a menos, no, perdón, menos 37,5 dividido menos 300, 37,5 dividido menos 300, no, no funciona. Bueno, pero en síntesis sale positivo 0,125. Entonces, menos 37,5 sobre menos 300. Sale 0, un octavo o 0,125. Entonces x es igual a 0,125. Debería determinar la coordenada en el eje y, ¿verdad? Pero como no me sale dependiente de esto, quiere decir que es paralelo al eje y. Y que no pasa por el eje z, y por ende es un eje que pasa por el eje, o sea, perpendicular al eje x. Quiere decir que nuestro sistema llave de torsión es un eje que pasa en esta dirección. Este es el eje del torsor. Y sobre eso, Profe, sí, si no podemos determinar una de las coordenadas, significa que es directamente paralelo a ese eje. sí, si no puedes determinar una de las coordenadas, quiere decir que es paralelo a ese eje. En caso del eje, o sea, la coordenada en y. Entonces quiere decir que es paralelo al eje y. Entiendo, entiendo. Gracias, profe. Generalmente, como le dije, el sistema, si es que es complejo, salen una terna, o sea, tres ecuaciones que no tienen un valor específico para determinar. O sea, sí depende de que yo establezca, por ejemplo, el valor de x o el valor de y, porque no van a poder despejar de esta ecuación y sacar el valor de un punto. Porque como le digo, esto representa la ecuación de una recta. Entonces ustedes tienen que darle valor a x para que obtengan el valor de y o el valor de z. No es que metiendo el valor de x de esta tercera ecuación en la primera van a sacar el valor de x porque le va a salir prácticamente un sistema más nomás. Entonces, generalmente le tienen que establecer un punto o ustedes tienen que adoptar un punto de referencia para poder encontrar un punto de la recta. Hay infinitos puntos, entonces siempre hay infinitas soluciones para la ubicación del sistema llave de torsión. O sea que el sistema llave de torsión no es que está especificado en un solo punto, sino que está especificado a lo largo de una recta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. No sé si hay alguna consulta. Lo que faltaba en este último paso era, por ejemplo, establecer el paso del torsor que pedía el ejercicio, que era, en este caso, como le había mencionado, calcular, por ejemplo, el paso del torsor es la relación entre el módulo de momento M1 sobre el módulo de la resultante. Y generalmente, o sea, yo al menos de las resoluciones que vi, lo recomendable es colocar siempre con relación a los signos que tengan esos elementos. ¿Por qué? Porque en este caso, si ustedes se dan cuenta de los signos que tiene este vector resultante, es un vector opuesto al vector momento M1. O sea, yo lo que tendría que hacer para indicar el valor del paso del torsor es que si los vectores son opuestos, porque uno es positivo y otro negativo, entonces agregarle el signo al paso del torsor. Entonces al hacer la relación 5 sobre 300, numéricamente hablando me va a salir 0,016. Pero el indicativo de que tenga este signo acá, lo único que dice es que es un retroceso
en sentido de rotación, es decir, que la fuerza va en una dirección, pero la rotación va en sentido contrario a ese empuje o esa dirección de desplazamiento. Y en uno de los talleres o en un examen parcial, justamente el no colocarle ese signo estaba justamente mal. Porque era, si son paralelos y tienen ambas direcciones, no hay problema porque el paso justamente nos indica que la dirección de desplazamiento o de traslación coincide con la dirección de rotación. O sea, van apuntando ambos hacia el mismo sentido, entonces es un sentido de avance. Imagínense un tornillo, ¿verdad? Yo coloco acá el tornillo y lo que yo estoy haciendo es básicamente empujar con el vector resultante y haciendo girar esto de tal manera que esto vaya desplazándose en este sentido y esto gire a la par que nosotros movamos. Cuando tenemos signos contrarios al paso del torsor, lo único que estamos indicando es que el sentido del vector de desplazamiento es en esta dirección, pero el momento va en sentido contrario. Por ende, lo que estaríamos haciendo en todo caso es la rototraslación se estaría yendo en sentido opuesto. Si bien el desplazamiento sigue siendo en ese sentido, lo único que indicamos es que no coincide tanto la rotación con el desplazamiento, porque uno va en ese sentido y el otro va hacia acá. Y en este caso ambos van en el mismo sentido. Que es nada más que colocarle el signo de acuerdo a- al coeficiente del producto escalar, ¿verdad? Porque en este caso, si ustedes se dan cuenta cuánto salió nuestro producto escalar, el producto escalar salió negativo. Y generalmente este ya puede ser el valor del paso del torsor, que es este valor que está acá. Pero todo depende justamente de los vectores que tengamos, ¿verdad? Pero siempre el signo del producto escalar es lo que define cuál es el signo del paso del torsor. ¿Se entiende? Bien, voy a detener la grabación y vamos.